Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Espacio Cultural Caja Canarias. He decidido traerme las notas en el móvil en vez de en papel. Mirad, Ana viene con papel, porque como son unas charlas del futuro del periodismo y de redes y tal, me parecía más coherente, y aparte que no he encontrado dónde imprimirlas en el hotel. Esta es la segunda sesión del Foro 100 de las redes. Vamos a hablar de periodismo y de redes, lógicamente. La han titulado La hemeroteca de Babel. Os presento, aunque nos tenéis ahí atrás y nos habréis visto en los folletos, a las dos personas que me acompañan. Son Ana Pardo de Vera, ha trabajado en el Diario Público desde el origen del diario, si no me equivoco, y es su actual directora. Y Manuel Javois, periodista, columnista estrella allá donde va, ahora mismo en El País, ¿no? Supernova. El día de mañana Dios lo sabe. Y yo me llamo José. Bueno, vamos a intentar... Y trabajo en televisión, soy guionista fundamentalmente, también colaboro en el Diario Público y en Diario Público, no, perdón, ese es el tuyo. Pues en cuando quieras puedes colaborar en el Diario Público. Gracias, me he conseguido trabajo por esto. En el diario.es y en el Hoy por Hoy con Javois. Bueno, vamos a intentar hacer esto lo más dinámico posible, si os parece, ¿vale? Yo me he preparado temas que creo que son interesantes, algunos son como muy genéricos y otros son de cosas que prácticamente han pasado esta semana. Lo vamos a organizar así, si os parece. Vamos a charlar nosotros durante 1 hora aproximadamente y luego abrimos un turno de preguntas para conversar entre todos durante 20 minutos, más o menos. Lo primero que me gustaría preguntaros es si las opiniones que vais a vertir aquí esta noche son vuestras o de vuestro medio. Siempre son mías, por desgracia. Me encantaría a veces compatibilizarlas con mi medio. Muchas veces, cuando escribo columnas de opinión, hago de todo, ¿no? Pero a veces escribo columnas de opinión. Cuando trabajaba en El Mundo tenía al lado la gente que hacía los editoriales. Y entonces estaba escribiendo una columna y Pedro J, que siempre paseaba por detrás de todo el mundo, David Gistau decía que era como ver la coleta de un tiburón por la... Entonces tú estabas y de repente veías como, ¿no? Una chaqueta verde. Y entonces se paraban los editoriales y hacían... y luego se paraban delante y decían... Como, claro, estabas a lo mejor escribiendo lo contrario. Sí. Eso es, no te voy a decir que es lo ideal, porque a veces acoplas tu opinión involuntariamente a la del periódico, pero normalmente haces lo que te da la gana. Y me dieron un consejo entonces y me dijeron, cuando escribas columnas de opinión, intenta no estar en el periódico. Porque normalmente, aunque las reuniones sean privadas y las reuniones de primeras y demás, siempre hay una atmósfera en la redacción de lo que se va a contar, ¿no? Y tú estás ahí escribiendo y de repente te estás dando cuenta que todo el mundo está diciendo una cosa y tú, joder, estoy escribiendo la contraria. Que te da igual porque... no verte abducido. Pero generalmente las columnas de opinión no las escribo en el periódico. Nunca tengo ni idea de lo que va a escribir el periódico al día siguiente. Es verdad que coincides en muchísimas cosas y muchas veces no coincides en otras y a veces vas en oposición casi frontal en historias que a lo mejor ni te convienen. Yo, por ejemplo, escribí una columna diciendo que el no es no de Sánchez era un no y que lo prometió en campaña y tenía que mantenerlo hasta el final. Una operación que todos sabemos que el país estaba bastante involucrado y el PSOE destituyó a Sánchez con esa historia y me la publicaron. Y tuve la libertad absoluta de escribirla, de publicarla, y no hubo ni pío, ni amenazas, ni historias. Eso tengo que decirlo. Pero era una opinión que era frontal contra el litoral del periódico en un momento muy delicado, además del periódico. Me ha ocurrido más veces, sí. Es mi opinión. Puedo estar aprovechándome de tener un cierto reconocimiento y de que el periódico pueda decir, bueno, siempre hay alguien que pueda decir, puede ser. Yo siempre he dicho lo mismo. Creo que se manipulan las informaciones, no tanto las opiniones, porque las informaciones cambian muchas cosas y las opiniones no cambian pocas. Yo puedo decir en una columna que tiene que dimitir a alguien y la gente dice vale, y el periódico puede decir vale, pero si yo tengo una información delicada que obligue a alguien a dimitir, a lo mejor el periódico, si no le interesa o si tiene algunos intereses, ahí sí que puede frenar, manipular o tergiversar esa información de tal forma que nos haga como originalmente tú la has llevado. Claro, en tu caso, Ana, es más complicado, porque tu opinión... Claro, a ver, en mi caso es que yo soy la directora y es verdad que nosotros no hacemos editoriales, entonces, pero sí tenemos columnistas. Entonces, digamos que yo escribo poco porque quiero que se vea más la línea editorial del periódico, quiero que se vea más a través de las informaciones que publicamos, es decir, no en la forma de las informaciones, sino en las prioridades que damos
Quiero que se vea eso más que en mis propias opiniones, que aún así es inevitable escribirlas. Por lo tanto, mi opinión pues coincide al 100% con las informaciones que publicamos en el periódico, pero no coincide muchas veces ni el 50% con muchos de los columnistas que están en el periódico y que obviamente a veces estoy de acuerdo con ellos y a veces no, pero tienen total libertad, porque nos movemos en los mismos parámetros, pero todos sabemos que las opiniones, cada uno es de su padre y de su madre, y no tienen absolutamente ningún límite. Los límites, que entiendo yo que además no ocurre solo en público, sino en todas las empresas, son que muerdas la mano que te da de comer. Eso obviamente pues son empresas privadas y tienen derecho a, si cargan contra el editor, el dueño del periódico, si algún columnista lo hiciera, pues obviamente sí se le daría un toque de atención. Sí, pero hace en concreto, yendo a las redes, a las opiniones vertidas en redes, ellos los tienen en Twitter, lo podéis comprobar luego, ahora mismo si queréis. Hace unos años hubo una cierta polémica, ¿no? Por esto de que algunos medios no quiero decir censuraban, pero pedían a sus periodistas que las opiniones que vertiesen en redes sociales de cuentas personales fuesen en una cierta sintonía con el medio, ¿no? ¿Esto cómo? Eso no sé cómo se digiere, no lo entiendo bien. Yo entiendo bien, por ejemplo, que si yo soy la persona asignada para facilitar a mi periódico o para proporcionar a mi periódico la información del Partido Socialista o del Partido Popular, soy el corresponsal de ese partido, y yo trabajo en mi periódico con una información objetiva de fuentes, a veces con nombres y apellidos, a veces anónimas, pero hago mi labor sin opinar, informando, y luego en mi cuenta de Twitter pongo a caer de un burro o hago mis opiniones personales de forma muy expresiva. Yo entiendo que los lectores saben perfectamente mi intención. No sé cómo explicártelo, mi tono. Esto ha ocurrido con partidos políticos, con equipos de fútbol, es decir, tú haces la información, eres el responsable de cubrir ese arco de información, ¿no? Sí. Y lo haces en tu periódico de forma profesional, pero públicamente también, porque tu cuenta es pública, das tus opiniones, que son legítimas y se pueden dar, y todo el mundo de hecho las da, creo que nadie deja de darlas, pero si tus opiniones son muy agresivas, si tus opiniones son muy contundentes, si tus opiniones te dejan ver que realmente, yo qué sé, Pedro Sánchez anuncia que la repetición de elecciones, la página en El País es perfecta, neutral, objetiva, y luego en tu cuenta tú dices, el traidor, este cabrón, se ha negado a pactar con no sé quién y ahora nos lleva a todos otra vez a la miseria. Y dices, hostia, tío, yo voy a ir a la página un poco condicionado. Claro. Porque hay muchas formas de escribir una información neutral, y nosotros que somos lectores de periódicos sabemos perfectamente dónde colocar las adversativas, las copulativas, si yo vengo con esa información de saber cuál es tu intención, es muy complicado. Es como si es exactamente igual que si tú sales en la televisión y despotricas contra algo. Dije Sánchez y digo Casado, con quien sea, y luego tú en tu información te mantienes como es complicado mantener esa línea. ¿Cómo lo hacéis en público? En público, a ver, es muy complicado mantener esa línea, pero yo creo que el periodista, si hace bien su trabajo y es un profesional, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y normalmente pues tuitea sus noticias con opiniones, movimientos y demás que van incluidos en la propia noticia. Quiero decir, más allá de eso hay opiniones personales, y más allá de eso tienen completa libertad. O sea, es que yo nunca les he dicho lo que tienen que tuitear. Es más, me consta que hay medios, que hay a periodistas que no les dejan tuitear noticias de otros medios. ¿Ah, sí? Y en público, por supuesto, tuiteamos en España, de todo. estamos hablando, Sí, en España. Y en público, por supuesto, todos, incluida yo, tuiteamos noticias de otros medios y cuestiones personales a veces, pues los gatos, por ejemplo, yo tuiteo fotos de mi gato o lo que sea. Pero yo creo que el profesional periodista, aunque es verdad que ocurre lo que dice Javois, pero yo creo que el profesional son casos extremos. Realmente no sueles pronunciarte tan
de forma tan contundente. Tan poco profesional, realmente. Y menos poco profesional ya cuando pones ahí admiraciones y faltas de sobre todo formas. Porque yo agradezco mucho el análisis. Hay gente que cubre, que está dentro de la información del Partido Socialista, informa de ello en un periódico grande y luego en su cuenta te explica cosas. Sí, de dentro de la información. Y lo agradeces muchísimo, muchísimo. Y cosas que no veces, cupieron en la crónica. Luego muchas veces hay cuestiones que no van en la crónica porque no encajan en esa crónica política y el periodista las añade en el tuit, anécdotas que no encajan en la crónica. Me estáis hablando de periodistas que utilizan sus redes de forma profesional. Sí, pero luego después hacen sus historias personales. Supongamos que tenemos un periodista aquí de uno de vuestros medios que en vez de poner fotos de gatos, lo que hace es hacer chistes, por ejemplo, chistes que están un poco en la frontera. ¿Qué hacemos con él? Ningún problema, es su libertad de expresión. Y en eso soy absolutamente tajante porque además creo que tenemos un problema en estos momentos con ese asunto. Y pues solo me faltaba eso, decirles a mis periodistas los chistes que tienen que escribir o lo que no, de muy mal gusto que sean, que realmente no es el caso, porque no tengo así ninguno especialmente incisivo, pero si lo hacen, pues... Yo me refería a intoxica la información que tú haces en mi periódico, eso que estás pero haciendo lo que en Twitter. dices es importante. Intoxica que cuentes chistes de humor negro, chistes de humor muy delicado. Todo lo que tú cuentas, eso lo cambia o lo tergiversa o el lector puede acudir con un prejuicio. No, creo que no. Pero un medio te puede alegar, estás manchando la marca, por ejemplo. Tú eres un periodista de... Yo entiendo eso, puedes manchar la marca. Es decir, tú utilizas tu cuenta de Twitter para acosar o para abusar o para lanzar fotos por ahí de esto. Tío, nos estás perdona, perjudicando, nos estás jodiendo. O sea, ¿qué haces? ¿Sabes? Eso sí, pero luego ya dentro de los límites estos de los que hablamos, de determinadas cuestiones, pues depende, también depende, claro que depende. O sea, yo también entiendo, y cuando se produjeron algunas de estas polémicas, yo entiendo que alguien trabaja contigo y si, yo qué sé, yo soy empleado del Banco Popular y de repente salgo a la calle en pelotas y monto un escándalo, es mi vida privada. No, hombre, no, chico, trabajas aquí, ¿sabes? Es decir, pero lo mismo te diría tu familia. Claro, hijo, no, por cualquier hijo persona. Mío, no. contente. O hija mía, contente. o dices cualquier barbaridad nazi o dices cualquier cosa, o yo qué sé, que hay cosas que trascienden, por supuesto, ese ámbito, ¿no? Aunque tú, no, es que es mi tiempo libre, pero tu tiempo libre no puedes bueno, a ver, es que montar una cámara de gas, una persona de Vox no escribiría en mi periódico. Sí. Pero vamos, es que ya hay cosas que ya están límites establecidos, pero ya en inicio, ¿no? Ni tampoco querría, estoy segura, porque si nos ha vetado en sus actos, no creo que quisiera escribir en público. Pero en todo caso hay cosas que ya partes de supuestos de que hay una cierta coordinación dentro de la diferencia, dentro de las líneas editoriales. Pero mira, por ejemplo, el otro día tuvimos... David Torres, que es columnista del Escritor y columnista también de Público, que también lo fue del Mundo, escribió sobre Ortega Lara y el uso que se hace de su figura, ¿no?, para mantener siempre el espíritu de ETA y, bueno, Vox, me refiero a Vox esencialmente. Entonces escribió sobre él, hizo una metáfora, la verdad es que muy dura, a mí me lo pareció y se lo dije, le dije, mira, no estoy de acuerdo con la dureza con la que estás diciendo, como Ortega Lara sigue metido en el zulo y tal y cual, pero bueno, era una hipérbole denunciando eso, ¿no?, el uso que se ha hecho de ETA precisamente cuando ya no existe, ¿no?, que hay más denuncias por enaltecimiento del terrorismo precisamente desde que ETA no existe. Y inmediatamente Cristina Seguí lo denunció en la comisaría, tuvieron un encontronazo tremendo en Twitter y ahí estamos todos denunciados por la columna de por una frase de la columna, de hecho. Claro, pero y él me decía, ay, perdona, y dije, no, yo no estoy de acuerdo con lo que escribes, es decir, estoy de acuerdo con el fondo de la denuncia, pero me parece muy duro porque él es así, porque además escribe así, ¿cómo lo dices? Ahora bien, es tu columna. Y por supuesto no voy a aceptar que nos denuncien por una columna de opinión, así que no te preocupes, que espero que quede en nada. Además, esta mujer debe poner 10 denuncias por día. Vivirá cerca de comisaría igual. Seguramente, porque fue rapidísima, o sea que debió bajar. Tiene una al final firmar. del pasillo. Tiene una comisaría, todo el mundo de Vox tiene su propia comisaría. Así que no nos libramos de las cosas, pero es que en eso hay que ser, yo creo que hay que ser muy escrupuloso y a veces es difícil, pero hay que ser muy escrupuloso.
Arden las redes, la frase de moda, ¿no? Cada semana, cada 2 días aproximadamente arden las redes, si no es por una cosa o por otra. ¿Existe la posibilidad de que nos estemos dejando llevar, en ese sentido, por los más tontos de la clase? Es decir, los que queman las redes son 4 chalaos, idiotas en su casa, y todos corremos detrás de ellos y les reímos las gracias. Bueno, me parece un pecado bastante grave del periodismo, para empezar, incluyendo en mi periódico, incluyendo todos los periódicos, el caso que se le hace efectivamente a perfiles anónimos en general que generan una atmósfera, esa atmósfera crece y de repente arden las redes. Nunca arden las redes. Las redes es un vehículo en el cual opinan las personas. A veces una persona con 15 cuentas de Twitter. Y otras con 20. Y anónimas. Para empezar, siempre anónimas. Pero me hace gracia porque seguimos todavía, yo recuerdo hace 10 años, tío, puede ser, que había hecho, no sé, había escrito algo, pero cuando dicen Twitter dice, Twitter cuenta, Twitter, sí, o las redes masacran, o las redes alaban, o las redes, es como... pero el otro día, por ejemplo, cuando Vox suelta ese tuit de estás lamiéndole el culo a no sé quién por Ciudadanos y tal, sí, por Rivera, sí. No sé en qué periódico, la cuenta oficial de Vox es Vox a través de su Twitter. Es Vox, en lugar de dar una rueda de prensa, ha utilizado su Twitter. Es un vehículo. Y es un vehículo también personal tuyo. Es decir, no tu cuenta dice, o las redes dicen, no, dices tú. Y si tú no tienes nombre, el periódico no puede decir ni pío, para empezar. O sea, si tú eres un perfil anónimo, no puedes decir ni pío si eres un periódico. Porque puede ser hasta un redactor del propio periódico fabricando una noticia. Entonces, las redes dicen, las redes arden, las redes acusan a. ¿Quiénes acusan a? Entiendo que haya 12 personajes públicos, pues pones los 12 personajes públicos, pero no las redes. Porque las redes no significan absolutamente nada. Es como, no sé, tú das una rueda de prensa y no dices, la rueda de prensa dice ¿qué? No, lo dices tú a través de una rueda de prensa. Lo dices tú a través de una red social concreta, puede ser Facebook, puede ser Twitter o puede ser Instagram, pero lo estás diciendo tú. No lo están diciendo en las redes sociales. Las redes sociales no arden las ruedas de prensa, no arden los comunicados, no arden los faxes. Las televisiones arden con el último comunicado. Bueno, habrá salido gente en una televisión diciendo cosas y esa gente tiene nombre y apellidos. Y si no tiene nombre y apellidos, el periódico tiene que excusarlos. Tiene que decirles gracias, pero no nos vale, no sabemos quién es usted. Y muchas veces, y muchísimas noticias, El País, Público, el ABC, el cualquiera, cuando se genera una atmósfera, se genera un, entre comillas, linchamiento o lo que sea, y muchas veces viene generado de abajo de unos ciertos perfiles anónimos contra quien sea y se suma más gente. Si se suma más gente, a mi entender, tiene que salir con los nombres y con los apellidos. Oye, pues mira, esta serie de actores y actrices o esta serie de directores o esta serie de periodistas dicen esto de esta persona, no las redes. ¿Qué son las redes? Sí. ¿Qué es la cuenta oficial de Vox? Dice qué. Vox dirá qué. Bueno, me hace gracia porque hace ya tiempo que les dije que como volvieran a usar la frase las redes arden íbamos a tener un problema. Porque claro, es que todos usábamos la frase las redes arden y es verdad, tiene razón Javois, o sea, son personas concretas, por motivos concretos, frases concretas, etcétera, que han dicho algo que efectivamente se ha convertido en trending topic. Y entonces es como es la tendencia, pero no olvidemos una cosa, las redes, en este caso nos referimos a Twitter. Siempre nos referimos a Twitter cuando decimos las redes arden. Y las redes, y Twitter no es ni siquiera la red que tiene más usuarios. La tercera es. Bueno, sí, ¿no? Tiene el 49% de los usuarios en 2018, o sea, que es YouTube, Facebook, WhatsApp y Twitter. Pero es donde estamos los periodistas, por lo tanto contribuimos a generar una burbuja absurda. Claro, pero generamos una burbuja con todo. Es verdad que cuando se trata de un personaje público, como por ejemplo, hay algunos muy recurrentes como Girauta, Rufián, que siempre, y al final, claro, son políticos con responsabilidades públicas. Entonces, lo que dicen, y si eso que dicen genera respuesta de otros políticos o es mentira o lo que sea, pues sí, ya se convierte en noticia. Pero el hecho de ser trending topic una cuestión, no, eso no puedes hacerlo noticia porque a veces tenemos la sensación de que todo el mundo está en Twitter. No, oiga, no. Y además... Hay gente de 20 años que no sabe ni lo que es Twitter.
O sea, imagínate lo que pasa en Twitter. Imagínate cuando leen una noticia que ni la leen, por supuesto, de las redes, dicen que no sé qué, dicen quién es este tío con el que se mete en las redes y qué redes está, que no tenemos ni idea de. Un señor mayor aquí diciendo cosas. Sí. Claro, de hecho, pues sería muy raro titular arde Instagram, ¿no? Arde Instagram como arde Instagram. Y estamos buscando la supervivencia a través de la gente que se está muriendo, no de la que están haciendo. Es que son 20 millones los usuarios de Twitter, que me parece bastante, ¿eh? Pero claro, luego hay, pues además hay perfiles muy profesionales que se dedican al humor, que para mí son los mejores, porque hay gente pues muy ingeniosa, muy ingeniosa. Como Rufián, que has mencionado, por ejemplo. No, creo que no es profesional de Twitter, pero a veces pero es me muy fácil, además, no lo que dice ella, de esos perfiles, bueno, los humorísticos, pero es que es facilísimo y los hay en el hemisferio. Pero esa gente trabaja en eso. Nubes de perfiles que te generan el trending topic y te generan ya la base sobre la cual los demás opinar sobre eso. O sea, crean el estado de opinión. Sí. El periodismo antes, independientemente de las redes sociales, creaba un estado de opinión. Había una aristocracia en las noticias. Había una reunión, que la sigue habiendo, para ver qué hacemos con la primera página. Sí. Y la noticia aquí, si tiene 4 columnas, es más importante que la que va abajo, que tiene 3. Y ordenaba el mundo, sigue ordenando el mundo. Y la página 2 va a esto, y la página 3 va a esto. La agenda política y todo. Y tú te das cuenta de lo que importaba según fuese una patita o fuese a 5, a 4, a 3 columnas. Si hubiese una doble página, sabes que es un tema de mucha importancia. Si la tipografía era muy gruesa en portada, es que había algo verdaderamente grave. Sí. Lo que no puedes hacer es, en la web, para empezar, y hablo por todos los periódicos, sobre todo por el que yo conozco, lo principal es inamovible, da igual lo que digan o lo que estén pinchando los lectores, porque vamos, eso no se toca. Pero luego debajo, en cierto modo, van ordenando los lectores las noticias según su grado de interés. Si esto está muy abajo, pero está interesando mucho, vamos a subirlo un poco porque va a tener muchas más visitas. Y al final te encuentras en la home con un orden del mundo diciendo esto, hombre, no vas a abrir con no sé quién que se perdió pero de la primera mitad hacia abajo, la portada la han ordenado los lectores según su interés. Y el interés de los lectores será lo legítimo que tú quieras, pero no es el interés del mundo. No es el interés del periodismo. Hay muchas cosas que no interesan tanto a una mayoría, pero sí son noticiables, sí son importantes. Y solo te das cuenta cuando pasa el tiempo. En una reunión hace poco en El País había que discutir un viaje al Congo. Y mucha gente dijo, joder, este viaje al Congo va a ser una pasta y no va a tener gran audiencia. Y alguien dijo, es que si dejamos de hacer este viaje, dejamos de ser un periódico. Si vamos a hacer solo lo que dé audiencia, nos dedicamos a los temas que den audiencia. Pero tenemos que ser un periódico. Y si a la gente no le importa que un autobús se haya reventado en mitad del Congo y haya matado a 300 personas, el problema es de la gente, pero nosotros lo hemos intentado. Hemos dicho, esto es noticia. Si ustedes no pinchan y no la leen, es su problema, pero nosotros como periódico tenemos la obligación y la ética de decir esto es noticia. No, como no interesa no lo publico. No, es que no salen en las redes, no salen en las redes. Es que esto no está dando ningún No está hablando nadie está hablando de esto. Esa es la gran diferencia entre un agregador de contenidos virales o un periódico. Y a veces gastas dinero en cosas que no te son devueltas, pero es que tú no eres un inversor que estás diciendo voy a meter pasta aquí para que me sea devuelta. Es que a veces palmas pasta, pero palmas pasta por una obligación tuya de ser un periódico, de intentar seguir siendo El País y no ponerte a ser BuzzFeed o algún agregador que diga quiero solo. Meneame, ¿no? Sí que vivo. Sí. Oye, vamos a hablar de los haters. Son unas personas maravillosas. Hoy hemos vivido un fenómeno. Yo he tuiteado, creo que esta mañana o después de comer, no recuerdo, que íbamos a estar aquí hablando luego, nosotros 3, y os voy a leer la respuesta de una persona. Tengo que quitar el modo vuelo, lo siento por sonido, luego lo vuelvo a poner, que ha sido muy desconcertante. De hecho, no entiendo la respuesta. Estaba enfadado, sé que estaba enfadado porque estuviésemos aquí hablando, pero no he entendido por qué. Joder. Lo ha tuiteado 2 veces y ha dado like a sus 2 propias publicaciones, con lo cual esa gente que se retuitea a sí misma. Obviamente no dice nada bueno de su salud mental, pero el hecho es que esta persona... Yo he puesto que estábamos... Hoy a las 20 estaré tirando de la lengua a @pardodevera y a @Manuel Javois en Fundación tal, Santa Cruz de Tenerife. Y esta persona me ha respondido: siempre hablan los mismos. Es típico de una dictadura camuflada de democracia del siglo XXI y todo el mundo lo sabe. Toda la puta razón. Salvo el que no quiere enterarse y se empeña en lamerle las botas al que sea y como sea, quién sabe por qué. Esto lo ha puesto 2 veces. Supongo que para enfatizar. Para que quedase mucho más claro. Habrá pensado, si lo lee 2 veces, se va a dar cuenta de lo de la dictadura.
Entonces, a mí me gustaría hablar de los haters. Los dos tenéis... Yo creo que iba por ti, pero este tío te odia a ti sobre todo, porque lo he buscado. Yo creo que te odia a ti, sí. Será alguno de Puso un esos. emoji. Sí, no sé, me ha dado ese rollo. ¿Cómo gestionáis esto de los odiadores de Twitter? Porque los tendréis, les obviáis, les silenciáis, les bloqueáis. Yo bloqueo mucho. ¿Bloqueas mucho? Sí. No me interesa, esta persona no existe para mí, fuera, no existe, pero es que hay veces que no te puedes imaginar, o sea, el grado de violencia verbal que te encuentras en las redes. Yo recuerdo además particularmente de un tema del que no guardo ningún grato recuerdo, que es cuando tuvieron la brillante idea de proponerme para la presidencia de Televisión Española. Y me sentí, o sea, literalmente acosada. Tuve que ir a apagar las redes, o sea, apagar el ordenador, y les dije, mira, hoy cerráis vosotros el periódico y me voy a mi casa. Me voy a mi casa y estuve todo el fin de semana completamente ausente. Creo que a veces hay que ausentarse y esperar a que pase la tormenta, y luego ya tendrán a otra persona con la que iniciarán la misma. Es terrible, y además yo creo que las mujeres aguantamos un mayor grado de violencia en muchísimos casos. Y a veces, pues oye, no es que te dé miedo, pero hombre, te impone un poco de respeto, porque dices, pues es que la gente, pero sí, ¿cómo puedes odiar tanto a alguien para decirle algo así a alguien que no conoces de nada? O sea, ¿cómo puede haber tanto odio? Es verdad que luego está metido en el anonimato y que probablemente si te ven por la calle no se atreven a decirte nada. Pero impresiona mucho. Sí, esa fue la peor vez que tuve. Después siempre tengo respuestas airadas. Si llego a verlas, que no puedo leerlas todas, si llego a verlas no tengo ningún problema en bloquear. Ningún problema. A mí me encantaría que la vida fuese realmente como en las redes sociales, ¿verdad? Que fueras por la calle y alguien te gritase, ¡tú no vales para dirigir Televisión Española! Bueno, señora, ¿quién es comunista, roja. ¿Quién es usted? Y eso es lo más suave que me decían. ¿Comunista y roja? Sí, comunista, roja, tú lo que quieres... y suprimir los toros. Yo qué sé. Era verdad. Lo suprimen los toreros. No tú. Bueno, más bien a los toreros. Pero bueno, eso era lo más suave. Dale una exclusiva a esta gente. ¿Los hubieses quitado? Sí. O sea, tendido cero a tomar por culo. Y me queda una más. Hay dos programas polémicos en la 2 de Televisión Española, cadena muy respetable para la cual trabajo. Una es Los Toros y el otro es Pueblo de Dios, el programa de misa. Te lo hubieses cargado. Ya húndete en la miseria, ya que ¿Te cargarías también Pueblo de Dios? Sí, vale, sí, porque perfecto. yo, o sea, ¿no estamos en un estado confesional? Sí. Es que, no te van a llamar en la puta vida. Es el dinero, ya lo sé. De hecho, fue un éxito la gestión para mi presidencia de Televisión Española. Fue un éxito. Me está recordando muchísimo una gala de los Goya, que todos los actores y actrices, después de la gran fiesta, los que no fueron nominados, acabaron en el Tony 2. En el Tony 2. Y a las 7 de la mañana cogieron los discursos que tenían preparados por si ganaban y los leyeron allí al micrófono. Yo este premio se lo quiero dedicar a mi padre, porque es como... Voy a contar mis planes aniquilados. Luego te entra un cierto alivio, no en el caso de que no te den un premio, sino porque ves luego lo que ha sido, ¿no? Radio Televisión Española estos meses, y realmente, y con Rosa María Mateo también el ensañamiento que ha habido y demás, y dices, joder, de buena me he librado. Pero bueno, sí, los haters estaban ahí y se pusieron las botas conmigo. Vamos, yo creo que fue la única vez que fui trending topic. ¿En serio? Yo me acuerdo, es verdad. Fue terrible, pero yo lo recuerdo con terror. O sea, en casa estaban preocupados porque yo estaba como en shock. O sea, decía, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí sin haber hecho nada? Porque claro, yo no me propuse a mí misma. Es que además fue un momento... A mí me llamaron y me dijeron, oye, ¿qué tal? Van a ser 6 meses, muy fenomenal. Muy tranquilos. Sí, yo soy así un poco kamikaze, dije, venga, va a ser duro, da igual, venga, pa'lante. Es que además, no sé si os acordáis, pero fue un periodo en el que España, un periodo muy breve, 2 semanas, que España estábamos todos entretenidísimos por quién elegía a Pedro Sánchez, que era como, ¡ha sacado un astronauta! Cada día iba sacando una cosa rarísima, ¿verdad?
el tío este de los planetas. ¿Quién es? ¿Qué va? ¿Cultura va a llevar este? Jota era cada día era una sorpresa. Sí, o sea, era... Bueno, así fue todo. Luego en esos meses no se pudo hacer nada y al final los 6 meses que me decían que iban a ser, pues siguen alargándose. Y lo que te rondaré. Y lo que te rondaré morena, que diría mi abuela. ¿Y tú, Jaués, te odia mucha gente? Yo sé que sí, pero prefiero oírlo de tu boca. Joder, no, yo soy un privilegiado al lado de Ana, ¿sabes? O sea, es la directora de un medio muy combativo y muy significado políticamente, entonces está en el ojo del huracán casi constantemente y se agradece que haya medios así, estés de acuerdo a veces o no con ellos, pero que haya medios frontalmente opuestos siempre a una cierta hegemonía, ¿no? Y por supuesto, pues imagínate, yo creo que cuanto más el gobierno, lo público más bien, es como una especie de estrella, como un sol, ¿no? Que cuanto más te acerques, es como si la gente dijese, este dinero que es mío y lo voy a pagar yo, ¿no? Sí. Y yo creo que se incrementan los niveles de odio, ¿no? Y luego hay una cierta legitimidad, a mí me parece, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del uso de los transportes, del uso de las fincas, del uso de tal, que es como verlos como ocupas, ¿no? A los gobernantes de izquierdas, como ¿qué hacen ahí, tío? ¿Qué están haciendo con nuestros aviones, nuestros parques, nuestros doñanas? Es como hay como un cierto resquemor. Si te fijas, no sé, de verdad, mira que yo veo a un lado y a otro y toco y pego a un lado y a otro, pero en ese asunto concreto del uso de las instituciones públicas, del uso de los edificios públicos, siempre me ha parecido ver un resquemor mucho mayor, ¿no? Cuando lo ocupa alguien de izquierdas, ¿no? Lo del avión, tío, si empezamos a repasar los viajes, es que es como algo muy ridículo. Sí. No sé, es una opinión. Dicho lo cual, no tengo tanto conflicto y los conflictos que tengo, cuando los tengo, nunca me ha causado... Desde hace mucho, llevo en internet muchísimo tiempo. Yo tuve un blog en 2005-2006 y llegué a tener como cerca de 1000 comentarios y se me decía de todo. Y yo entonces trabajaba en el diario de Pontevedra, era un redactor que cobraba 900 pavos al mes y decía, pero ¿qué cojones tengo que aguantar yo esta mierda, ¿no? Y yo ahora, cuando me ocurre y me atacan y de repente se forma la típica tormenta y tal, y la gente, joder, te están dando caña y tal, y yo, si no se meten conmigo, ¿con quién se van a meter? Escribo en El País y hablo en la cadena SER. Claro. Es decir, soy un privilegiado, soy un tío que tiene una visibilidad máxima. Tengo que meterme muchas veces en jardines, en berenjenales, y escribo y opino cada día de asuntos muy delicados. Te mojas. Y se tienen que meter conmigo, claro que se tienen que meter conmigo. Que no se metan con el redactor de un periódico de Ciudad Real, que no se metan con un redactor del diario Pontevedra que está ahí el pobre sacando un poquito la cabeza, escribiendo lo que tal, que se metan conmigo, por supuesto que sí. No te voy a decir esta movida de van en el sueldo, ¿no? Porque hay ciertas cosas que nunca van en el sueldo. Pero que no me importa, no tengo ningún problema. Y si alguna vez he tenido algún problema de vanidad, y si alguna vez he tenido algún problema de soberbia o de creerme algo, no ha sido por la gente que te está jaleando y dándote aplausos, sino por el tipo que cada día del año está esperando que salgas en alguna parte para decirte algo. Sí, y además sí está esperando, y a poco que escribes ya está ahí. Entonces dices tú, joder, pues yo, hombre, hago lo que puedo para no sentirme importante, que no lo soy. En absoluto, pero si tengo un fulano cuya vida orbita en torno a lo que yo hago todo el rato, digo... Además te lo imaginas ahí en una habitación oscura, ¿no? En el ordenador, esperando a que tú mandes un tuit. Y luego me he acostumbrado a una cosa que es muy delicada, y yo pensé que no me iba a acostumbrar nunca, y me sigue costando porque sigo escuchando y me sigue enviando cosas que a veces me causan escalofríos, que es la mentira. Porque tú escribes, opinas y te atacan y te dan, leen lo que no has escrito, interpretan lo que no has dicho, no pasa nada. Pero luego hay movidas ya relativas a tu vida privada que funcionan, que tienen éxito, que ven que funciona, que dan en seguidores y demás, y que dan muchos... Y se insiste. Y que lo ponen en público, me estás diciendo. Sí, no, claro. Y se genera al final como una idea, como yo qué sé, a mí me han visto muchas veces, Gabriela lo sabe, en Madrid haciendo no sé qué cuando yo estaba en Galicia, ¿no? Y se han generado hilos de gente comentando, sí, yo después vino a no sé dónde, ¿sabes? Y tú, entonces te lo mandan, te dice un colega, oye, me has dicho que este fin de semana no estabas en Madrid, no viniste a mi fiesta de cumpleaños, ¿sabes? Y entonces te lo tienes que tragar y tienes que aguantar las ganas de no entrar, que yo al principio decía, era imposible que yo pueda no entrar ahí para decir, pues al final consigues que te dé igual. Sí, y es terrible, porque a veces dices, hay cosas muy jodidas, o sea, que realmente generan una imagen de ti completamente tergiversada, con la que no tienes nada que ver, y tienes que estar asistiendo al espectáculo de la construcción artificial de tu personaje sin poder intervenir.
¿Qué pasa? Que en el otro lado se está generando otra construcción de tu personaje completamente frontal a esa y, por supuesto, como tampoco intervienes, al final se generan tantas confusiones y tantas movidas que lo mejor siempre es no entrar. Por el efecto Streisand primero, Sí. y segundo porque realmente nunca puedes desmentir una mentira en redes sociales porque es el territorio en el que cualquier persona, tengas 12 años o 49, desde un perfil anónimo puede contar una mentira sobre ti. No puedes dedicar tu día a estar buscando lo que se está contando sobre ti. Yo es una cosa que sí hacía cuando trabajaba en el Diario de Pontevedra, porque me leían 20 y de esos 20, si había 2 que estaban mintiendo sobre mí o me estaban insultando, yo entraba. Gracias a Dios ahora ya no tengo que hacer eso, porque son tantos que ya me da igual. Sí, algunos ni los leerás. También hay que decir en el sentido contrario que hay gente muy generosa en las redes. Perdón, y no vuelvo a mí o sea, las redes sociales lo que me han dado ha sido profesionalmente casi todo lo que tengo. Yo trabajaba en un periódico pequeño y me vio gente que me promocionó a periódicos grandes y me vio gente que me promocionó a radios grandes. Y eso lo he utilizado como un instrumento de visibilidad. O sea, lo que te estoy contando ahora son una minoría que me da igual y mucha gente me ha dicho vete de ahí, que te están dando... No, me dan mucho más amor que odio, pero muchísimo más. Y después profesionalmente me han ayudado muchísimo más. O sea, no tengo ninguna... Tengo malas palabras, sí, tengo malas palabras para todo aquello puntuales, que pero de verdad que no y tengo... episodios puntuales, pero yo igual, además te da muchísima visibilidad para tu trabajo, sin ninguna duda. O sea, es que las redes ahora mismo son decisivas para los medios de comunicación, pero para todos, hasta para las televisiones, que parece que no hace falta que estén en las redes las televisiones, las grandes televisiones que las ve todo el mundo. No, pues ellas también tienen que estar en las redes. Y yo creo que es más lo que recibimos que lo que nos dejamos por el camino, sin ninguna duda. Yo también estoy muy agradecida a las redes que también me dieron visibilidad y bueno, una cosa lleva a la otra y te permite además acceder a gente a la que de otra forma es muy complicado y bueno, es más lo positivo que lo negativo. Quiero hablar de una cosa de esta semana. Os he dicho que íbamos a hablar de cosas generales y de otras recientes. Has mencionado antes una cosa muy interesante, que es cuando hablamos de redes, generalmente los periodistas o la gente que nos dedicamos a la comunicación, en realidad hablamos de Twitter. Esta semana ha pasado una cosa, que es que se ha creado un hashtag, varias personas que trabajan en los medios de comunicación, un hashtag, no sé si lo habréis visto, que se llamaba Twitter nos echa. Esas personas, había varias, Barbijaputa era una de ellas, había más, creo, no sé si había alguien de público también, denuncian que Twitter tiene, el algoritmo de Twitter, en realidad vamos a hablar con propiedad, el algoritmo de Twitter tiene criterios de censura extraños, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos sabéis que hay expresiones de odio que el algoritmo no detecta, no censura y ahí se quedan. Y sin embargo, si ponían un ejemplo muy concreto que os voy a reproducir, si una persona gay tiene una cuenta y se llama a sí mismo maricón o llama a un amigo maricón en público, le dice cállate maricón, grupos de derechas están denunciando masivamente eso, el algoritmo encuentra la palabra maricón y le retira la cuenta. ¿Vale? Lo habéis entendido todos. Cierra, sí. Porque obviamente el algoritmo no entiende ni de ironía, no entiende de autorreferencia. De hecho, el día que la entienda nos matará a todos y ¿de acuerdo? Y habrá aquí robots debatiendo diciendo cómo eran los humanos. ¿Qué opináis de esto? De este Twitter nos echa, ¿no? De esto de que en el fondo estamos dejando la comunicación, la agenda prácticamente es lo que tú has venido a decir, en manos de un algoritmo. Pero no solo ocurre con Twitter, desgraciadamente. Con Facebook también ocurre mucho, pero bueno, teniendo en cuenta que efectivamente conozco a muchísimos de los que, sí, algunos son colaboradores de Público, a muchísimos de los que le cerraron las cuentas, es verdad, pero según hemos podido investigar y demás, se trata de estrategias muy calculadas por parte de la ultraderecha, que genera cuentas precisamente para vigilar otras cuentas y al estudiar bien el algoritmo de Twitter y saber, pero solo acaban censurando aquellas cuentas que son más críticas con la ultraderecha y se me ocurren pues algunas que a lo mejor conocéis de pues Protestona, Barbijaputa es una de ellas y les cierran... Perdón, estoy fuera, le echaron a Barbie. Creo que le borraron la cuenta un tiempo o Sí, le desaparecen tweets. Sí, le desaparecen tweets, tienen mecanismos te diversos. quitan seguidores. Vale. Sí, en fin, son mecanismos muy extraños, muy poco transparentes y que al final pues hay que denunciar sin ninguna duda, porque además, insisto, obedece a una estrategia planificada, porque todos sabemos que la ultraderecha donde mejor opera es en las redes sociales.
y operan muy bien y además están muy, muy subvencionados, con lo cual, bueno, todo este tema de Steve Bannon que subvenciona los partidos en Europa y demás. Y hay que tener mucho cuidado y decirle a Twitter que se ponga las pilas, que si quiere seguir siendo esa red donde se pretende, además de linchamientos, pues tener un intercambio cercano entre usuarios que de otra forma no tendrían contacto ninguno, estas cosas no tienen razón de ser. Y además ocurre con los perfiles más progresistas. Es que me da la sensación de que ahora que además hay una tendencia que todos conocéis, que ahora la programación va a ser como que los críos aprendan a programar, es como en nuestra época aprender a escribir, básicamente, ¿no? Todos los críos van a tener que aprender o están ya aprendiendo a programar, y de hecho esto demuestra, ¿no?, que quien domina la herramienta domina, casi podríamos decir, si eres un poco exagerado, la democracia, ¿no? El ejemplo que has puesto de Steve Bannon o el Brexit, que también parece que la manipulación de redes sociales, bueno, el control del saber trabajar. Bolsonaro y Trump, que ganaron a través del WhatsApp, que sí, efectivamente es la segunda red más seguida, 87% tienen WhatsApp, 87% de españoles, pero en Brasil y Estados Unidos fue WhatsApp. Y WhatsApp es que te llega la noticia directa, sin fuente ni nada, una foto, tal, y así se ganaron las elecciones en Brasil y en Trump. O sea, que están controlándolo todo, sí. Hay un terreno de juego respecto a Twitter o las redes sociales, que es el terreno de juego que te está marcando el capitalismo, y jugar a ser anticapitalista dentro. Es decir, quejarte, es verdad que es injusto, de que te echen de un lugar en el que tú estás aceptando sus reglas de juego cuando estamos hablando de una empresa capitalista norteamericana que está buscando su propio beneficio. Con otras reglas tuyas, con una libertad de expresión hasta cierto punto. No te estoy diciendo que te estén echando de Twitter porque estés haciendo herida en esa gran empresa, ¿no? Pero no deja de ser un juego en el que el terreno de juego está marcado y está delimitado por un árbitro muy concreto, que es una empresa que cotiza con unos balances, con unos... Tú estás combatiendo eso, pero estás combatiendo eso desde dentro de esa propia empresa, ¿no? No deja de ser una paradoja y suele generar problemas. Creo que es verdad que han echado cuentas... me estoy enterando tarde de eso, pero han echado cuentas también de derechas y de extrema derecha también. O sea, eso es seguro. O sea, han echado más o menos cuentas de... No creo que el algoritmo tenga una conciencia... En realidad, el algoritmo se basa pero en la los denuncia. que denuncian siempre son los... y además porque luego ves los tweets, pero esas nubes de seguidores, esas nubes de tal, que Sí. se generan a un lado y otro. Es decir, no es por ningún tipo de equidistancia. Es decir, hay nubes, hay grupos organizados de cuentas más de izquierdas que dicen vamos a intentar echar a esa persona y consiguen de alguna forma echarla. El problema es que de repente se ponga de acuerdo tanta gente en echarte, a lo mejor sin ninguna justificación. Sin ningún El problema motivo. es que la justicia la tengas tú. Por ti mismo, por decir voy a echar a esa persona. Y porque conoces el cogiendo, tú sabes sistema. la hora que está haciendo la movida esta de te mato, ¿no? Si vuelves a decir eso te mato, de coña, a tu colega. Entonces localizan ese tuit, se juntan 20 o 30 y te tumban la cuenta. Y te tumban la cuenta, efectivamente. De todas formas hay que reflexionar. Los grandes popes de Silicon Valley y de grandes empresas tecnológicas no quieren que sus hijos se eduquen en todo esto. Y intentan curarse el cáncer tomando zumo de papaya. Así que cuidado. El zumo de papaya, no sé. Y cuello cisne. Y cuello cisne. Sí, y se dan baños de sol. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos y antes de que os ceda el turno de palabra, y hay dos temas que me gustaría sacar, que me contarais algo al respecto. El primero es una cosa fascinante, y es que antes has mencionado Facebook, se ha mencionado aquí Facebook. Algunos de los medios online ahora mismo que más seguidores tienen y que más están creciendo, lo están haciendo básicamente pagando a Facebook, por una estrategia peculiar que quizá no conozcáis, que básicamente es tú pagas a Facebook para que Facebook te mueva una serie de noticias masivamente y a lo loco por su red social. Esos medios además eligen las noticias que más clics pueden generar para que, claro, no solo tú la veas, sino que le acabas dando. Seguramente habéis entrado en Facebook y os habéis encontrado con una noticia de, por ejemplo, La Vanguardia o, por ejemplo, El Confidencial, son dos ejemplos aleatorios, y que justo precisamente la noticia que pone ahí es, no se me ocurre ahora, pero como los lobos de Boom drogadictos, ¿vale? Por ejemplo. Claro, eso genera muchos clics. Esta burbuja que se está creando artificialmente... Muchos pinchazos. Esos son muchos pinchazos, claro. Sobre todo. ¿No creéis que esa
esa burbuja es ridícula, quiero decir, se está generando... Pues no te lo puedes ni imaginar hasta qué dimensiones llega. Pues cuéntalo, este es el momento. Ya. Porque además ¿Qué harías si fueses directora de Televisión Española? Bueno, Televisión Española de momento no está ahí, pero no nos consta que pague a Facebook con nuestro dinero para que le posicione bien las noticias y generar más audiencia, que al final se trata de eso. Pero es que existen... El negocio digital todavía no está... todavía está probando, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que hay es una guerra de generar información y generar audiencia para salir bien en las gráficas de Comscore, que sobre todo, y el OJD, ¿no? Porque de eso también revierte la publicidad que te ponen a través de los agregadores de publicidad. Con lo cual existen miles de fórmulas, en mi opinión, muy discutibles moralmente o éticamente, incluso profesionalmente, pero que son legales. Entonces, por ejemplo, si tú quieres poner tu web en una web, que hay un medio que lo hace, en una web porno, de contenidos porno, quieres ponerte una ventanita donde salga tu medio y que no quede más remedio que pinchar en él... publicitariamente es horrible. O sea, si tú estás en una web porno que estás por el motivo que estás, ya, pero y se te abre el ABC... No, bueno, es que el ABC no lo hace de momento, que se sepa. Yo no lo veo en la línea editorial. Bueno, pues las categorías se te salen los columnistas. Pero tienen anuncios de prostitución, quiero decir. ¿Cómo, perdona? No lo veo en la línea editorial del ABC, pero tienen anuncios de prostitución, o sea que me da lo mismo. Vale. Entonces te sale ese medio con una noticia pues que sea de tipo, pues eso, acorde con la página web en donde está saliendo. Hostia, y después pues está no la compra de URLs y introducirlas a escondidas en tu propia URL principal, sí, para sumar audiencias. Entonces es un negocio en este momento que está sin control ninguno, ¿no? Y todo es generar audiencia. Entonces tú tienes que posicionarte y decir, voy a entrar ahí, porque es que además hay una cosa, que tú empiezas a pagar 100.000 euros al mes, como algún medio que conozco, 100.000, no, a Facebook para subir audiencias. Sí. Y entras en una dinámica donde nunca podrás dejar de soltar dinero y además cada vez tendrá que ser más si quieres que tus audiencias siempre sigan. Entonces, o sea, es la heroína del periodismo. Claro, eso. Es que es la heroína porque te vuelves un yonki de las audiencias y del clic. Entonces, bueno, yo creo que eso se irá regulando, espero que con el tiempo, y que no lleguemos, pues no sé, a tener a Sálvame incrustado en los periódicos de información nacional. Es que luego ¿por qué ha sonado así? Vas a acabar de espaldas a la gente. Sí. Perdón. Te veo hablando para allí. Soy un poco tímido. Yo quería hablar de espaldas como Jim Morrison en sus primeros conciertos. Qué grande Jim Morrison. Pensé que ibas a decir yo. También. Pero eso se da por hecho. No, respecto a la audiencia, luego se produce algo muy curioso, ¿no? Que hay medios que con sus contenidos promocionados en Facebook son medios para una cierta audiencia de una forma completamente diferente a la que luego es realmente en papel y en otras redes supuestamente más serias, pero que dan menos clics. Claro. Es decir, tú ves, pues estabas hablando antes de La Vanguardia, en Facebook todos sus contenidos son virales, promocionados, y es que no te encuentras un análisis. Volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Qué quieres del periódico? ¿Quieres una noticia más o menos? Y luego se produce algo muy curioso. Primero lo que dice ella, que luego esa máquina genera... devora dinero. Devora, y más, te pide más porque Facebook te maneja a tu antojo, tío. Facebook se ha cargado a medios de comunicación enteros por el cambio del algoritmo. Es decir, donde antes tenías 3.000 likes, ahora tienes 1.000 o 800 y tus pinchados han bajado, y ha habido portales... Nosotros tuvimos una caída y estábamos preocupadísimos. Ya nos hemos Playground recuperado, creo que le pegó un hachazo, BuzzFeed creo que se lo cargó. Es decir, ha habido medios que dependían de ese tráfico y que Facebook, por un cambio en el algoritmo, se lo han cargado. Es decir, que estás dándole de comer a una bestia que es impredecible para empezar y que te va a pedir siempre más dinero para mantenerte en esos niveles, con noticias, con perdón, de casquería. Sí. Porque La Vanguardia tiene contenidos absolutamente maravillosos, internacional, de análisis, en España, o sea, tiene unos periodistas y unas coberturas del copón. Pero yo entiendo que eso en Facebook, pues a lo mejor no te genera un tráfico que te genera la nueva novia de no sé quién. Y eso es lo que te promocionas, ¿no? Pero luego ocurre otra cosa.
que tiene que ver con la publicidad. La gente a la que le interesa la noticia de la nueva novia del grupo de la boy band de moda de Los Ángeles no compra coches. Ni ve apartamentos, ni le interesan productos caros, ni relojes, ni las promociones que le bajan, las quita. Es decir, se dirigen a un público muy fluctuante, a un público que se evapora muy rápido, a un público que está por ahí de paso. Que ha pinchado y que le encanta ese contenido, le echa un vistazo, pero no se te va a quedar, no es clientelar, no es un tío que es militante, ni muchísimo menos tiene la capacidad adquisitiva de un lector que vaya al kiosco, compre La Vanguardia y se lea sus análisis y sus páginas y vea una publicidad y diga, pues mira, estoy pensando en cambiar de coche, estoy pensando en cambiar de no sé qué y esto me interesa. Esa audiencia a la que tú te diriges ofreciendo casquería rosa o de la televisión o de lo que sea, cualquier cosa que sea una información, pues en fin, que tiene cualquier otro portal, esa gente no consume esa publicidad y las marcas huyen de eso. Las marcas les interesa un tipo de público. ¿Qué público tienes tú? ¿Qué nivel adquisitivo tiene ese público? ¿Qué lee ese público? Un tipo que lea una página de 2000 palabras, con perdón, un análisis sobre el procés, diga lo que diga, no suele ser un chaval de 16 años que está para, hacerse, para ver a ver con quién sale ahora Selena Gómez, por ejemplo, ¿no? Que me parece una artista del copón, por cierto, pero estamos hablando de otras cosas. Sí, generalmente no la sacan por sus temas y eso musicales. Cambia mucho. Y joder, lo he hablado con mucha gente que trabaja en esos campos y te dicen que esta noticia tenga 1 millón de clics, bueno, 1 millón de clics no tiene casi nada, que esta noticia tenga 300.000 clics de usuarios únicos y esta otra 50.000 no significa nada porque estos 50.000 probablemente a la publicidad le interese mucho más porque es un contenido de más nivel, es un contenido que exige más del lector y si exige más del lector o de la lectora significa que tiene una capacidad adquisitiva que pueden ser interesantes para las marcas, para que se promocionen, para que haya publicidad. Sí, eso en televisión. Que todos vemos de todo, y que yo soy el primero que me va a los portales a ver los cotilleos, pero generalmente no me paso 2 horas mirando una noticia de, ¿sabes? Malú corta con Rivera. Voy a leerlo otra vez. Malú corta con Rivera. Rivera. Pero es que ahí confluyen. A ver si vuelve. F5. Malú, no, vuelve. F5. No seas loca, no vas a encontrar a nadie mejor. Ya ha vuelto, ¿no? Han vuelto. ¿Ha vuelto Malú con Rivera? Pero además pero esperad, que a Rivera lo han ingresado. Pues y había gente que ya vinculado, lo han ingresado porque le ha dado un yuyu. Estoy súper a favor del amor. A ver, vamos a ordenar. A Rivera le han ingresado. Lo han ingresado porque les ha encontrado mal y no sé qué pasaba. Una amiga mía me dijo, una compañera además, me dijo, estuve con él en la rueda de prensa, me puso la mano en el hombro y estaba temblando, como Angela Merkel. Sí, pues, pero esto que tiene que ver con Malú, porque la echaba de menos. Mucha gente pensaba que era porque estaba con la crisis de Malú y ya se ha montado un pollo y dije yo, Dios, no me lo puedo creer. Pero lo peor es que eso los periodistas estamos ahí en los chats. ¿Y creéis que es por lo de Malú? No, si ya han vuelto y tal. Es una locura. Gabilondo, ¿tú qué crees? Pues Gabilondo, ríete tú, pero le chifla el tema. Se lo pasa. Es un tipo maravilloso. Lo que iba a decir de lo que estabas contando es que eso en televisión lo llamamos el target comercial y nos viene muy desglosado en programas. Y hay programas que tienen menos audiencia, pero tienen un target comercial muchísimo más ambicioso. Hay programas, no quiero mencionar ninguno, pero hay programas que tienen menos audiencia, pero el target comercial es muy... De repente ves que la publi es de Audi. Tiene muy poca audiencia, pero la publi es de Audi, Rolex y BBVA. Y es porque el target comercial de ese programa es muchísimo más alto que, por ejemplo, sin faltar el respeto, Sálvame, que sus publi es Fairy y cosas así, claramente otro target comercial. Y colchones, no sé si te has fijado. Y colchones, porque la gente dice, otra cosa no, pero colchones... Ahí lo dejo. Y mosquiteras, por supervivientes. Así funciona la realidad, ¿eh? Estás viendo la televisión, te tragas Sálvame y al acabar dices, no sé por qué, pero necesito cambiar de colchón. No sé si va para los protagonistas de Sálvame o para los que ven fuera. Bueno, tenemos 15-20 minutitos para alguna pregunta que tengáis, si es que tenéis. ¿Allí? Sí, ellas gestionan el orden, que lo conocen mejor. Sí que os pido que no nos deis una conferencia, aunque sé que tenéis un gran talento conferenciante todos. ¿Me oye? Sí, ahora. Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Retomando el tema de los haters, claro, es un juego de suma cero, o libertad o haters. Si lo que supone
esa libertad, todo lo que hemos hablado, de crear 40 perfiles, de que te puedan insultar, que bueno, si es delito siempre está la IP, ¿no? Pero no digo que haya que hacerlo, pero si estuviera en vuestras manos el hecho de que no fuera anónimo, sino que fuera, pues nada, con un certificado digital, como la agencia tributaria y fuera. Una cosa de la que se ha hablado cada pocos años se habla de ellos. Exactamente. ¿Serían más ventajas o desventajas en vuestra opinión personal? Y una segunda pregunta que sé que no tiene que ver con el tema, pero como hay buenos periodistas, aprovecho. Es de política internacional, o sea que no hay que mojarse mucho, pero ¿por qué? ¿No creas últimamente? Sí, también. ¿Por qué el movimiento 5 Estrellas, que nació antes que Podemos, que el lenguaje de Pablo Iglesias, de la casta, de cuando él estuvo en Italia, cogió bastante del movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo? ¿Por qué ese Podemos italiano, habiendo sacado la mayoría que sacó, que fue el partido más votado, cómo permite que Salvini esté ahí? ¿Qué sale ganando? Yo a la segunda casi preferiría que lo escribáis para vuestros periódicos y lo leemos mañana. Mi frase rápida de la segunda es que tan de izquierdas no es, evidentemente, porque con Salvini hay que tener una línea roja muy clara y en el momento en que no la respetas, puedes llamarte lo que quieras, pero de izquierdas no eres. Simplemente hay un populismo ahí muy agresivo que empata muy bien con el de Salvini y ya está. Y fuera etiquetas de izquierdas y de derechas en ese sentido. O sea, Salvini es un tipo de extrema derecha y tú, como movimiento populista y popular, pactas con él y alcanzas cuotas de poder con él, pues entonces llámate lo que quieras, pero evidentemente no te llames de izquierdas. Puedes llamarte lo que te dé la gana, pero tus actos te desmienten, creo. Claro. Sí, para deconstruir el sistema, que es lo que pretendían, y construirlo a su manera, sea en términos progresistas o sea en términos ultraderechistas, vale todo, incluido pactar con Salvini, entonces que no eres de izquierdas, eso es evidente. Y luego después analizando lo que ha sido el movimiento 5 Estrellas, más allá de lo que fue la implosión inicial, yo creo que no tenían tantas cosas en común con Podemos como parecía al principio. Luego por los hechos y por políticas y demás y por discursos incluso se fueron distanciando y lo que fueron es a entrar en las instituciones para pues cargarse un sistema institucional con el que no estaban de acuerdo, pero desde luego sí, entre lo que había y la ultraderecha, pues... Hay asuntos innegociables que desgraciadamente vuelven a ser negociables hoy en día, no solo en Italia, sino en España. Eran debates absolutamente ya zanjados que de repente vuelven a estar sobre la mesa y volvemos a pelear por derechos que creíamos ya conquistados, ¿no? Y estamos de repente sumergidos en debates inútiles porque ya estaban cerrados y peleando por derechos que ya teníamos de repente, ¿no? Y esto está ocurriendo en Italia y está ocurriendo en España. Y entonces dices... ¿esto merece la pena? Bueno, claro que merece la pena, pero es una vuelta atrás. Es decir, dentro de un tiempo volveremos a conquistar cosas que habíamos conquistado hace 20 años y nos parecerá un avance. No es un avance, es simplemente una reconquista, ¿no? Y de repente hay asuntos sobre los que los periodistas estamos... Yo en la cadena SER cada mañana estoy hablando de cosas algunas que en el año 86 habían sido ya zanjadas por ley. Y cosas que en el año 2004-2006 habían sido ya zanjadas y de repente tenemos que estar volviendo sobre ellas otra vez. Y eso es un éxito de la extrema derecha, ¿eh? Que estemos otra vez discutiendo de estas cosas. Es que tenemos que estar discutiendo sobre nuevos avances, no sobre los viejos avances, no sobre los nuevos retrocesos, ¿no? Y en este caso, de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Italia, es de los derechos humanos, del derecho de la gente a vivir donde quiera, del derecho que tiene uno a que el Estado la asista dependiendo de su origen, dependiendo de su sexo, dependiendo de muchísimas cosas. Son derechos humanos, sin más. Y yo creo que esa es la sobre esas línea cosas roja. no se negocia. Y me parece, de verdad, no lo sé, me causa bastante impotencia a veces estar hablando de estas cosas con gente que realmente aprecio y que de repente te vienen a discutir asuntos que incluso el Partido Popular, que se movilizó en la calle, que montó la de Dios, que yo recuerdo perfectamente aquellas manifestaciones, que estuve en alguna, y entraron y dijeron, es verdad, rectificamos, retiramos, vale, matrimonio homosexual, y de repente volvemos otra vez a las mismas historias. No ellos, pero ese partido con el que pactan continuamente para llegar al poder, ¿no? Esa línea tiene que ser roja, tío. Con gente así no se puede ir a ninguna parte.
No puedes hablar con ellos de otros asuntos. No es que en este asunto es verdad que estamos en desacuerdo, es que en este asunto con el que estás en desacuerdo te está diciendo que hay gente cuyos derechos son mayores si tienen un determinado género, si tienen un determinado sexo, o si tienen un determinado origen. Con esa gente no se puede hablar de otros asuntos. Primero vamos a cerrar estos asuntos. No pueden adoptar hijos porque son matrimonios del mismo sexo. No pueden ser matrimonio. Vamos a llamarle otra cosa. Si eso ya está, si hasta el PP que se manifestó en la calle ya dijo que vale, que ya está, se acabó. ¿Por qué tenemos que estar otra vez volviendo, ¿no? Y nos han ganado la agenda. No nos ganan otra cosa, gracias a Dios, porque afortunadamente las elecciones han dicho otra cosa, pero la agenda la han ganado, la agenda mediática la han ganado. Estamos discutiendo de repente de unas historias... O sea, lo del orgullo gay que ha pasado estos días. O sea, es impensable, algo que ya estaba completamente normalizado, casi institucionalizado, las marchas del orgullo gay y demás, y de repente estamos volviendo a que si hay que apartarlos, a que si no, a que si, bueno, me hago la foto, no me la hago. Es una cosa fascinante. El problema de fondo que tiene que ver con la normalización y tiene que ver con la propuesta, que me encanta que se haya hecho esa propuesta. No me encanta, por supuesto, pero me encanta porque transparenta un poco la intención, es el hecho de vamos a sacar el orgullo gay. Yo siempre defiendo cuando llega el orgullo, soy de Pontevedra, no soy de Madrid. Yo siempre hablo desde una perspectiva puramente externa, no hablo nunca desde una perspectiva madrileñista ni centralista, ¿no? Entonces en el orgullo siempre hay como una autocomplacencia en Madrid. ¡Ah, qué bien con lo que hemos conquistado! Yo digo, no hemos conquistado un carajo, se ha conquistado Chueca. Pero yo en Pontevedra no veo parejas homosexuales de la mano, abrazándose y besándose en la puerta del cine. No los veo. Y yo he crecido en un ambiente en el que no los veía. Tampoco hostil, pero no los veía nunca. Y cuando digo Pontevedra digo cualquier otra ciudad pequeña o mediana y también grande. Porque en Madrid, si sales de Chueca, pues tampoco los ves, ¿no? Pues porque da pudor, porque hay gente que te mira mal, por lo que sea. O sea, eso está por conquistar todavía, ¿no? Y intento ver eso desde la perspectiva de que de repente en Madrid te dicen ya está esta fiesta instaurada, vamos a llevarla a la casa de campo, creo que decía. Sí, ¿no? la casa de campo. Por las familias, para que no los vean, ¿no? Por el rollo de joder, los niños, ¿no? Porque claro, todo el mundo sabe que eres homosexual a partir de los 18 años. Es como, hostia, a mayoría de edad me empiezan a gustar los tíos, o las tías, ¿no? A las tías. Entonces, no funciona así. O sea, entonces tiene que ver con que nunca se considere la normalidad. Desde la tolerancia que puedan aplicar, desde la tolerancia que te puedan decir, y siempre te dicen, siempre tienen un amigo gay de guardia, ¿no? Tengo aquí, ven, sal. Es el amigo gay. A este tío, ves, lo tienen ¿no? al lado del juez. Que luego ves y le ponen otra camiseta y sale con otro grupo, ¿sabes? Pero bueno, bien, vale. Y es verdad que, joder, no están delante de ellos pero la normalidad consiste en educar en diversidad, en que a los niños, cuando sean niños en los colegios, se les diga que hay gente mayoritaria, si se quiere, tampoco hay que darles cifras, que efectivamente son heterosexuales y hay otra gente que no es heterosexual y que es homosexual. Y hay otra gente que incluso es transexual, pues porque se sienten niñas o se sienten niños en el caso de un género no adscrito. Esto se les educa así, se les enseña, para que lo vean, para que entiendan que tienen referentes, para que cuando tengan 11 años se lleven toda la vida contestando a la pregunta de ¿te gusta alguna niña del cole? Y tú digas, pues que no me gusta ninguna niña del cole. Hoy, chicos, hemos empezado en política internacional y estamos ya en la casa de campo. Así que vamos a parar, ¿vale? Vamos a intentar responder a la primera pregunta. A la del anonimato. Estoy de acuerdo con que haya anonimato en las redes. Me compensa, que el odio me compensa con que haya anonimato, sí. Sí, yo también estoy de acuerdo, salvo que, por ejemplo... Hay un problema, la gente del streaming, gente del streaming que ahora mismo se cuentan por miles, no te oyen. Por millones. Por millones. Pero tampoco te oyen ahora. Quiero decir, aunque grites más, no te oyen, por una cuestión física de impulsos técnica, eléctricos. Básicamente, sí. Vale, está preguntando si nos valdría si en Twitter se prohibiese el anonimato. ¿Estaréis a favor o en contra? No, yo en contra. No, yo totalmente en contra. O sea, cada uno que salga como quiera. Lo que no me parece bien es que, pero porque yo no lo haría, o sea, es una cuestión personal, una opinión personal, si son personajes públicos o responsables políticos, utilicen el anonimato. Hubo una polémica con un alcalde, muy ingenioso además, que es un perfil bastante conocido, que atacaba a todo bicho viviente.
fuera de su partido, su no partido y tal, amparado en el anonimato, y después se descubrió, se destapó que era el alcalde de una localidad. A mí eso no me parece bien porque es un alcalde que representa a ciudadanos que probablemente tampoco estén de acuerdo con él. Pero eso es una cuestión de responsabilidad pública que entiendo yo. Bueno, pero y eso después es un poco Bruce Wayne Batman, ¿no? Sí, o sea, él era Batman sí. por la noche y tú no lo asimilabas. Pero nadie sabía quién era, y cuando se enteraron de quién era, madre, era un alcalde del PP. Y muy ingenioso, un tipo con muchas salidas además y tal. Lo que pasa es que era durísimo en las críticas, y cuando lo descubrieron pues hubo un debate sobre eso, y yo realmente creo que un responsable público, político, que además utiliza su cuenta para hacer política, no debe ampararse en el anonimato. Yo creo que no. Y después el anonimato además para mucha gente por seguridad también es necesario. ¿Más preguntas? Hola, estoy por aquí. Por ahí, chicos. Buenas noches. Ante todo, felicidades por la charla. Gracias por venir hasta Canarias para contarnos cosas tan interesantes. Y yo lo que quería hacer una pregunta y a la vez reflexión. Yo quisiera reflexionar y preguntar si no nos habremos vuelto como sociedad un poco cómodos, un poco vagos. Hace poco Bob Pop lo comentaba en la radio, ¿no? que quizás nos hemos vuelto un poco cómodos. ¿A qué voy con esto? Quiero decir que igual estamos dejando en las manos de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, que se informen, que se eduquen. Y sé que la transformación digital está ahí, que es imposible de parar, pero yo creo que deberíamos inculcarles más lo que a mí me inculcaron mis padres, es decir, tener siempre en casa 1 o 2 periódicos, las bibliotecas públicas, es decir, inculcar a las nuevas generaciones de que sepan de que hay otros medios donde informarse, a los que acudir y en los que quizás las fuentes sean mejores. Por ejemplo, un fenómeno que se ha producido es el Museo del Louvre, que ha incrementado muchísimas sus visitas porque Beyoncé hizo un videoclip con su marido, con el rapero Jay-Z, y eso le aumentó muchísimo las visitas. Y por último, ya simplemente apuntar, hacer un poco de reflexión los medios de comunicación acerca de que cuando ellos tuvieron en su poder o tuvieron la oportunidad de ser ellos los creadores de los medios en los que la gente se podía informar, quizás no supieron verlo o no pudieron invertir en ser ellos los generadores de esos interfaces en los que las personas iban a informar. Hay 1 minuto de tiempo. Esto es como cuando he hecho esta pausa dramática porque no me acordaba de que había 1 minuto de tiempo, pero hay 1 minuto de tiempo. Pero te hemos entendido todo. ¿Qué? ¿Le daríais? Ahora. Sí, yo creo que por resumir la pregunta es, ¿llevaríais a Beyoncé a...? Yo la llamo al Valle de los Caídos, por ejemplo. Para que venga público y me haga la publicidad gratuita, pero perdona, sé que de momento simplifica mucho la pregunta, pero Igual se exhuma solo, Franco, entonces sí, vamos a ver. No, pero bueno, ¿qué opináis a grandes rasgos? ¿Creéis que no deberíamos dejar que nuestros hijos se informen solo por YouTube? Bueno, yo tengo una batalla con eso, y es que yo, creo que los ciudadanos critican a los medios de comunicación, critican a los periodistas y después no reivindican su derecho a la información. No reivindican un derecho constitucional, que es estar informados y estar bien informados. Entonces, bueno, pues se conforman y critican, ¿no? Porque medio basura, medio tal, medio cual. No, es que hay que aprender a informarse, y eso además tiene que ser desde las escuelas. El derecho a la información es fundamental, porque es el que te crea criterio, te crea opinión, te crea cultura, conocimiento. Ostras, y cuanto más de eso tengas, más libre serás, siempre, siempre, siempre. O sea, no debemos conformarnos con medios que no informen, que informen sesgadamente, y ya no digamos con los traficantes de información que andan por el mundo. El derecho a la información es fundamental y para mí debería de estar en las asignaturas escolares. Gracias. Completamente de acuerdo. El problema es que no es un derecho, pero no puede ser un deber. Y yo a mi hijo no sé cómo poder decirle cuando tenga a lo mejor 12 o 13, 14 años, decirle, entra en el país en vez del youtuber de moda ¿no? Quiero decirte, no puedes obligarlo. Lo que hay que hacer es educarlo para que él tenga el interés y la curiosidad. Tú no puedes obligar a nadie a leer libros ni a leer periódicos, y más a una generación tan tecnológica como la que viene ahora, ¿no?
O sea, chicos que controlan YouTube y demás con 3, 4, Hay que 5 intentarlo, años. sí, No, es hay que educar en horroroso. eso. Hay que Estoy de acuerdo intentarlo. Y luego completamente. también lo que ven en casa, ¿sabes? Y decir, bueno, pues ya el esfuerzo de nos quedamos aquí sentados leyendo un poco. Bueno, el mío aún es muy pequeño para eso, pero es esa dinámica. O sea, hay que intentarlo y luego pues reivindicar que los planes educativos incluyan este tipo de cosas en lugar de las asignaturas de religión. Es que no, esto es muchísimo más importante. La verdad es que no sé cómo no te han llamado para Televisión Española, la verdad. ¿Verdad? Tenemos tiempo para una pregunta más, 4 minutos. Hola, buenas tardes. Hola. Por aquello del minuto voy rapidito. Gracias por la dinámica y solo les quería plantear 2 cosas. Una, la relación entre los poderes económicos y los medios de comunicación. Después de la crisis hay una leyenda urbana de que los medios económicos han penetrado profundamente a través de los créditos, sobre todo bancarios, en las empresas de medios de comunicación. Yo les quería preguntar, ustedes que llevan un tiempo ya en los medios, si esto está mediatizando las líneas informativas de determinados medios. Y a Ana como directora, en el pasado los directores marcaban mucho, hay directores que han sido pues figuras glamurosas del periodismo por marcar las líneas editoriales y las líneas informativas de determinados medios de comunicación. ¿Hoy eso se mantiene o el papel de la dirección ha cambiado? Bueno, empiezo yo por esta y sí. no ha cambiado en absoluto. O sea, es verdad que yo no soy la dueña del periódico, que hay 2 dueños en el periódico que conformaron una empresa después de que se cerrase Público Papel, aunque son los mismos, ganaron en los juzgados el derecho a mantener la cabecera y, si te digo la verdad, creo que reunimos una vez cada 3 meses. Nunca he sentido tanta libertad trabajando y el periódico, la dirección del periódico en estos momentos recae sobre mí y sobre toda la gente que tengo, que sin ella sería imposible. O sea, en ese sentido no soy glamurosa, pero sí mando. O sea, sí, la línea editorial. Y además todo fluye, ¿no? Es más sencillo de lo que parece. Es importante delegar. Tengo a Virginia Pérez Alonso de adjunta a la dirección y es para mí imprescindible. Y yo creo que tenemos un buen equipo, siempre con recursos limitados, porque ahora vamos siempre, nada que ver con la redacción de Público Papel, nada que ver, ni los salarios, ni la cantidad de gente que estamos, pero trabajamos bien y desde luego en eso tengo que agradecer muchísimo a los editores porque no se meten para nada. Me dan total libertad. Es más, a veces discutimos y estamos una semana o 2 sin hablarnos. Bueno, Javois, ¿quieres responder a lo de los intereses económicos o prefieres cantar? Te he dado la opción. Creo, no, algún apunte rápido. Es evidente que cuando hay crisis y el periódico deja de depender de sus lectores y pasa a depender económicamente de sus accionistas, se produce una merma en su libertad. La clave es encontrar un equilibrio entre esa dependencia económica, ¿no?, entre esos accionistas y la libertad de informar y la credibilidad que pueda tener con sus lectores. Puede ser el país, porque es lo que estáis preguntando, ¿no?, independiente para informar de alguna corruptela que se pueda conocer del Banco Santander o de Telefónica, jodido, claro. No, pero vamos, que es natural, es decir, dependemos económicamente de esos. La clave es, bueno, hay medios también que dependen de sus lectores y los lectores crean un estado de opinión muy parecido a algo influyente. No tiene nada que ver, evidentemente, con alguien que te está dando el dinero que te pueda dar un accionista, algo que te pueden estar dando los lectores, ¿no? Pero desde luego siempre se produce una merma. Pero incluso cuando tienes muchísimos suscriptores, yo recuerdo cuando trabajaba en Diario Pontevedra y cada 2 por 3 venían 4 señores ahí a decir que se daban de baja. Y tenías que sacar a veces alguna rectificación para que no se diesen de baja. Porque el bar del que informabas, no sé qué, o sea, a una escala mucho menor. Ya, lo ideal es ganar dinero, lo ideal es vender muchísimo en el kiosco y lo ideal es tener unos ingresos que puedan permitirte ser completamente independiente de los poderes económicos. Creo que no hay ningún medio
ahora mismo en España que esté absolutamente independiente de sus poderes. No. Y evidentemente pues es de cajón que si tenemos que informar de nuestros 3 grandes accionistas, no informemos a cuchillo como podemos informar de otras grandes empresas. Quitado esto, pues se puede hacer periodismo independiente con una cierta credibilidad, sí, con esa merma, claro. Me comunican que tenemos tiempo para una última pregunta breve. Por aquí hay un señor que quería preguntar desde el principio. Os informo, no os veo, pero... Sí, con los focos no... Quiere preguntar, ¿verdad? Se mantiene... Ah, vale, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Yo tengo una pregunta, voy a intentar ser muy breve. Me felicito de estar escuchando a 3 personas que tienen que ver con el mundo de la comunicación y apreciar que estáis teniendo una conversación civilizada, divertida, inteligente. Son apreciaciones mías, claro. Pero desde luego las contrapongo con el periodismo que habitualmente en las cadenas de mayor audiencia en la televisión, a la que no sigo mucho, pero desde luego puede ser que esté desfasado, pero sí que veo y encuentro que hay una estrategia en la cual se contraponen 2 tipos de periodistas con sesgos como muy opuestos, muy contrapuestos. ¿En qué medida creéis vosotros que es una estrategia acertada? ¿A qué obedece esa estrategia? A mí me deja bastante perplejo. Encontrar a personas gritonas y... Acaba el minuto. Veníamos hablando además de eso en el camino del hotel. Bueno, un apunte rápido. Hay una tentación muy clamorosa en el periodismo hoy en día que es propiciada sobre todo por la televisión, que es la creación del personaje. La personajización de un periodista. En el deportivo, con los forofos, ¿no? El de Barcelona, el del Madrid, y luego en el político. Alguien que de repente adopta el carácter de un personaje que luego se apagan las cámaras y resulta que es un tío encantador y maravilloso, pero se encienden las cámaras y adopta el papel de un personaje, de un reality prácticamente político en el que defiende a capa y espada las causas del partido político al que defiende. Bueno, gente que recibe, y esto hay que decirlo porque se sabe y porque se ha publicado, argumentarios del partido político determinado, se los lee, se los chapa y se los suelta a la televisión. Gente que está colocada por determinados poderes en esas tertulias y gente que adopta ese rol, que es un rol económicamente beneficioso, porque la televisión da dinero, da mucha visibilidad. Cuanta más visibilidad, más popularidad y más acceso a determinados ámbitos o determinados negocios también mediáticos, es decir, de otras teles, de otras tertulias, y en fin, la creación de un personaje. La creación de un personaje al que cuando lo invitan pues esperan de él lo que tiene que decir o lo que debe decir, aunque muchas veces incluso ni siquiera lo piense, pero ya está secuestrado por ese personaje construido a través de las cámaras. Sobre todo lo que tiende a fabricar ese tipo de personajes es la televisión. La televisión te personajiza de una forma muy, muy fácil, porque la gente se queda con 2 o 3 rasgos rápidos de ti, con giros, con unas ciertas defensas, con unas ciertas posiciones, y entonces enganchas a la audiencia. Y la gente dice, ¿por qué está determinado periodismo está en esta cadena que no pinta nada y demás? Porque da mucha audiencia. Esa gente da mucha audiencia. Y lo que da audiencia no tiene que ser bueno, nunca. Casi nunca, de hecho, lo es, ¿no? Pero, y dar audiencia es dar negocio, dar dinero. Y las cadenas, aunque sean opuestas ideológicamente a ese tipo de personajes, o que, aunque esos personajes están metidos en tramas demostradas públicamente de las cloacas del Estado, siguen dando audiencia. Y si dan audiencia, dan dinero. Y si dan dinero, las cadenas no prescinden de ellos. Por lo tanto, siguen estando dentro de esa rueda. Sí, además no hay que olvidar que la televisión hay un componente de espectáculo en un porcentaje muy elevado. Y las tertulias también lo son, porque si no lo fueran nadie las vería. Entonces, claro, todos decimos la clave de José Luis Balbín, y tú se lo planteas, por ejemplo, yo que voy al programa Ana Rosa, se lo digo a Ana Rosa y se me echa a reír en la cara, porque me dice, sí, eso, aquello era maravilloso, pero ahora no te lo vería nadie. Pues se podía fumar, entonces era diferente, ¿no? Claro. Y hasta beber, porque alguna petaca he visto yo debajo de esas mesas. Así que es espectáculo, pero la televisión es el medio más visto, pero con muchísima diferencia,
de todos. Lo decíamos antes, si no sales en la televisión es que nadie te conoce. Y yo, como directora de público, voy a las tertulias. Es probablemente la parte de mi trabajo que menos me satisface. Y efectivamente hay mucho de interpretación en la tertulia. Luego, cuando se apagan los focos, pues todos están amigos, nos vamos a tomar unas cañas y muy bien. Luego, después, en mi opinión, hay excepciones. Hay gente que es tal como la ves en pantalla. Y me refiero al de las cloacas del Estado, básicamente. Me gusta Tal porque y cómo lo ves. Llevamos toda la tarde diciendo todas las cabeceras, todos los medios, y habéis conseguido decir todo esto sin mencionar La Sexta. Ni tú ni ninguno de vosotros. O sea, estabais todo el rato hablando claramente de La Sexta. Pero no es toda La Sexta. En La Sexta hay gente maravillosa como Jesús Maraña, claro, Ignacio Escolar. No, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, todos sabemos a quién nos referimos. Pero eso va mucho más allá de cualquier lógica profesional. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahí hablamos de cuestiones de poder, información, cloacas, villarejos, en fin. Muy difícil, pero Yo de Discovery lo estamos Channel. consiguiendo. ¿Qué? Yo hablaba de Discovery Channel. Todos los de Discovery Claro, Channel. yo ya lo sé. Estaba pensando en una entrevista a El Otegi en programa Discovery ese, Channel. el estamos ya Discovery en es otra. el que emite ese de los programas donde venden las cosas y que están ahí dos tipos... Eso es La Tienda que en te va- Casa, Ana. Te No, estás hombre. liando. Te estás liando. No. Hay un programa buenísimo y que además es carne de meme todo el tiempo. ¿Y qué sale? Pues que va gente a vender las cosas más inverosímiles a un Wallapop. sitio americano, No, a un ¿cuál es grandísimo ese? almacén americano, y te salen expertos. Vengo aquí a vender la pistola del abuelo, del tatarabuelo del año... ¿Sabes cuál te digo? Sí, no sé cómo se llama, pero sí. Es sí. buenísimo Hay uno ese que se programa, llama me Forjado a chifla. Fuego. Hay programas muy raros en televisión ahora. No van a En poner Discovery patatas me fritas encanta. aquí. Llevo toda la noche pensando que esto es un rollo de para colgar patatas fritas. Por eso lo ¿eh? mirabas fijamente. Y además ¿no? te Creí que era imaginas miedo. todo ¿Sabes? lleno de patatas fritas. Estaba diciendo, ¿pero cuándo no, van a gracias, colocarlas? que estamos en Pero- verano y hay que ponerse el bikini. A veces Dios te da señales de que una tertulia se ha acabado. Este es un ejemplo. Quiero dar las gracias a mis compañeros de mesa, a No, ustedes. a ti. Antes de que se vayan, me gustaría recordarles una cosa que me he apuntado, que es que el 17 de junio se clausura este ciclo de conferencias con la presencia de Zahara y de Roy Galán. Les tendrán aquí mismo hablando también de Qué redes. maravilla. Y sin más, deseando, eso sí, una pronta recuperación a Albert Rivera, les doy de nuevo las gracias por haber venido.